Yo llegué aquí en 91 junto con los alumnos de la primera generación, pero ya habían hecho la parte difícil, fundamentalmente Fernando Rego y Lelisa Marusic y algunos otros, que era papel en blanco, lápiz y decir cómo sería una facultad de medicina desde cero. Cuando nos propusieron esto, como que ya teníamos las ideas en la cabeza, las ideas de cómo hacer una facultad de medicina distinta. Hubo mucha controversia con respecto a que la primera universidad privada que iniciaba una carrera de medicina. Había una especie de consenso que en Chile no hacían falta más médicos. Hay que pensar que en ese minuto había 6 facultades de medicina en Chile. No había ninguna privada. Las universidades privadas eran una especie de juguetes habladas de las universidades de tiza y pizarrón, diciendo que sacaban carreras no menores, que no requerían infraestructura. Entonces, esta fue una universidad privada que con un año de vida habría medicina. Hay que reconocer que era sorprendente. O sea, razones había para arquear una ceja. Fue súper controversial, pero bueno, los resultados creo que están a la vista. La primera sede fue simpática, como guapetona, elegante, con estas cortinas de raso, donde se tocaba el timbre para entrar. Era la casa ideal. O sea, no tuvimos que hacer nada, ningún arreglo significativo, sino ir instalando cosas. Cuando comenzó la facultad, en la calle Ejército, estaba Fernando Rego, Lelisa, Carlos Quintana, que estaba en la Católica, pero nos ayudaba como consejero, el doctor Juan Cox, que fue el primer secretario, doctor Figueroa, que era el director clínico, el que tenía que armar el currículum. Y punto. Ese fue un momento de loco. De verdad que era ambicioso. Ahora, cuando lo miro retroactivamente, pienso que era ambicioso. El primer año era muy difícil imaginárselo, digamos, que estábamos realmente en una universidad. Probablemente los 30 primeros alumnos que ingresamos en esa primera promoción somos alumnos que queríamos estudiar medicina, estábamos bien seguros de eso, pero no, en ese momento no nos alcanzó para las únicas 2 posibilidades que habían en Santiago. Era una mezcla de un colegio con un kindergarten, ¿eh? Es una cosa por el estilo. Los chiquillos muy jóvenes, muy inquietos, muy respetuosos y súper capaces. Pero había un trato muy directo, muy de amistad. Porque éramos poquitos también. Por ejemplo, la hora de almuerzo almorzábamos todos juntos nomás. Los alumnos tenían la sensación de estar en un lugar cercano, donde los querían, se preocupaban de ellos, los conocían, y se les exigía mucho, mucho. Por eso que nos encantamos, esos 30 primeros, te diría yo, que lo que vimos ese año. Vimos un proyecto serio, vimos profesores dedicados, vimos profesores de prestigio nacional, vimos un proyecto consistente. Buscamos darle importancia a la parte humanística de la carrera. Desde el día 1 era una facultad de medicina centrada en los estudiantes, centrada en la docencia, ¿no? Centrada en las personas, con un estrato, como quien dice, antropológico muy fuerte. El doctor Fernando Rego, el primer decano, creó una asignatura que todavía existe, que se llama Atención al Enfermo, 1 y 2, que se hace en primer y segundo año, en el que tenemos contacto con el paciente real desde el primer año, ¿no? En cosas muy sencillas, pero que rápidamente nos hacen sentir que estamos estudiando una carrera para servir al enfermo, ¿no? Iban al hospital de San Bernardo y aprendían a tener una cercanía, ¿no? Y hacer las labores más modestas de un auxiliar de enfermería, ¿no? Atender a los enfermos, limpiarlos, cortarles las uñas, hacer un poquito de primeros auxilios. El sello que buscamos que tuvieran, y que yo creo que se ha logrado, es una persona con un enfoque muy humano. O sea, el enfermo no es un sujeto
que uno examina si es una persona al que hay que cuidar, al que hay que ayudar, al que hay que aconsejar. Cuando nos vinimos acá, lo único que había en ese minuto era una L del edificio actual de Humanidades, que era la mitad, como quien dice, sur. Trasladamos los laboratorios, mi laboratorio estuvo en un rinconcito, aunque fuera pequeño, ya el edificio tenía otro empaque, este edificio como aire medio clásico de ladrillo, con sus arcadas. Llegar acá y encontrarnos con salas de clase, no con el dormitorio de la Casa Pigüón, con salas de clase, con facilidades de pizarrón, de proyección. Bueno, fue un salto muy grande, fue un salto muy grande. Yo diría que ahí ya comenzó la madurez de la escuela. Nosotros funcionábamos todos más bien como un grupo familiar, como una familia, más que un grupo con distintas, digamos, categorizaciones académicas, jefaturas y qué sé yo. Nunca jamás hubiésemos soñado que desde esas piezas vacías en el 96 podríamos llegar a lo que llegamos hoy día. En este momento somos una escuela de medicina de pregrado prestigiosa, que la gente elige. De la facultad se desprenden otras escuelas: kinesiología, nutrición, fonoterapia. Escuela de pregrado pasa a ser una unidad propia, con un consejo propio. Hemos formado más de 1.500 médicos que se están desempeñando principalmente en Chile, varios también en el extranjero. Bueno, es un sello que muestra la calidad profesional y humana, el trato al paciente, fundamental el trato al paciente, la ética, el trabajo bien hecho. Y eso yo diría que distingue a nuestra universidad. Una anécdota simpática que me conmovió el otro día, que tiene que ver con esto. Estaba atendiendo mi consulta con un médico joven. Y en un momento de descanso me llegó un paciente y me dice: doctor, ¿le puedo decir algo? Sí, le digo yo. No era egresado nuestro. Me dice: fíjese que aquí se nota una cosa muy especial. ¿Qué le digo yo? Los médicos se quieren. Se tratan con cariño, se tienden la mano, no hay pelambre. A mí me emocionó. Y eso tiene que preservarse.